Y en el Levante en directo de hoy, aquí en Levante Televisión, hablamos de una noticia que vamos a ampliar además con nuestro siguiente protagonista. Cabe recordar que el Congreso de los Diputados aprobó recientemente el reconocimiento del movimiento vecinal en su aportación a la democracia de este país. Precisamente para hablar de todo esto, hoy contamos aquí en Levante Televisión, en el plató de Levante en directo, con Juan Antonio Caballero, el expresidente de CABE Cobal, esta asociación. Juan Antonio, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenido a Levante Hola. Televisión. Buenas tardes. Bueno, estábamos leyendo esta noticia que se produjo a finales, ¿no?, del pasado mes de mayo, una nota que además se llevaba esperando Juan Antonio desde hace muchos años, ¿no? Pues sí, porque el movimiento vecinal, por algún motivo que todavía no sabemos, pues fue excluido de la Constitución como un elemento de participación, como causa de participación ciudadana. En la Constitución sí que se reconoce pues el papel de los consumidores, el papel de los sindicatos, de los partidos políticos como cauce de participación política, algunas organizaciones empresariales, también colegios profesionales, pero por algún motivo se excluyó al movimiento vecinal en aquel momento. Yo no sé si es que en aquel momento se pensaba que esto era una especie de nido revolucionario o algo así, cosa que no era, y el caso es que quedó fuera. Las consecuencias de eso ha sido que hemos ido casi siempre a contrapelo de la realidad del movimiento vecinal en relación con sus ayuntamientos, con la comunidad autónoma, incluso con el Estado, ¿no? Y entonces, claro, hace unos 3 años, cuando yo era presidente de la Confederación Estatal, nos planteamos la necesidad de que hubiera al menos un reconocimiento del movimiento vecinal por parte de la soberanía popular, la representación de la soberanía popular, que es el Congreso de los Diputados básicamente. Y entonces elaboramos un texto en el que pensábamos que podía ser la base de una proposición no de ley, porque inicialmente nuestra intención era que fuese una declaración institucional del Congreso. Entonces tuvimos una reunión con la anterior presidenta de las Cortes, Meritxell Batet, y ella misma nos recomendó que fuéramos por la vía de una proposición no de ley, porque una declaración institucional exige unanimidad y se preveía que podía no haber esa unanimidad en el Congreso, ¿no? Entonces preparamos la proposición no de ley y tuvimos una secuencia de reuniones con los distintos grupos parlamentarios, ¿no? Nos reunimos con el Partido Socialista, con el Partido Popular y otros partidos minoritarios, ¿no? Y todos nos decían que sí, que era adecuado, que parecía que era el momento de reconocer el papel del movimiento vecinal, aunque insistíamos que no se trataba de un reconocimiento solamente histórico, sino que queríamos que se reconociera su papel en este momento, ¿no? Y bueno, y efectivamente al final fue ya cuando pensábamos que todo iba a ir rodado, hubo elecciones anticipadas y entonces todo se atrasó, cambiaron los portavoces de los grupos, cambiaron un montón de cosas y tuvimos que empezar de nuevo otra vez todo el proceso, ¿no? Y efectivamente lo volvimos a hacer y cuando pensábamos que estaba todo perfectamente claro, porque nadie se había opuesto al texto que nosotros mismos habíamos redactado, pues el Partido Socialista lo presentó en una de las comisiones que podían valorar esta PNL y nos encontramos con la sorpresa de que allí votó en contra el Partido Popular y Vox, los dos, de tal manera que se anuló esa posibilidad. Y después insistimos en que se intentara, porque pensamos que no se había negociado bien, porque no teníamos nosotros la referencia que luego ocurrió en la comisión. Y efectivamente pedimos que hubiera una segunda oportunidad directamente en el Congreso de los Diputados y se volvió a presentar en el Congreso de los Diputados. Esta vez dio tiempo a conversar entre las distintas fuerzas políticas y el resultado ha sido que el 27 de mayo se debatió en el Congreso y el 28 se votó y conseguimos en un ambiente de auténtica crispación y confrontación, que a nadie se le escapa, que 313 diputados votaran a favor de la proposición no de ley y solamente 33 diputados, que en este caso fue el partido de Vox, que votó en contra, ¿no? Pero el hecho de juntar al Partido Popular, al Partido Socialista, a los nacionalistas, claro, para nosotros tenía una relevancia extraordinaria, ¿no? Y esto lo que nos va a permitir se trata de una proposición no de ley, es decir, que es una petición al gobierno, que el gobierno puede desarrollar, puede despreciar o puede hacer lo que considere, pero pensamos que va a ser un avance, porque no solamente es un reconocimiento, sino que detrás de ese reconocimiento va la propuesta de analizar una posible legislación específica del movimiento vecinal. ¿Por qué?
porque el movimiento vecinal no casa con muchas de las legislaciones que hay, ¿no? Los consumidores tienen su legislación, los sindicatos tienen su legislación y otros sectores tienen sus consellerías, ministerios y demás, pero entonces estamos totalmente desamparados, porque como tocamos todas las teclas, tan pronto estamos hablando de la necesidad de un centro de salud, de la participación en los consejos de zona básica o en los consejos de departamento, como estamos hablando de educación, como estamos hablando del problema de los mayores, como estamos hablando de deporte, como estamos hablando de todo tipo de cosas, porque seguimos pensando que la calidad de vida de un ciudadano pues ahora no es tan sencilla como en la época del nacimiento del 47, no es tan sencillo. Ahora la realidad es mucho más compleja, tenemos ayuntamientos democráticos y por tanto no cuestionamos la legitimidad de los ayuntamientos, que se presentan, cada partido se presenta a las elecciones y da lo que da, pero sí que queremos participar. Esta es la historia. Y bueno, pues hemos pasado por diferentes fases de adaptación, porque claro, no es lo mismo el pensar que tienes enfrente un enemigo, que tienes un ayuntamiento democrático, que no puede ser tu enemigo. Tiene que ser un elemento en el que tú puedes criticar, puedes estar de acuerdo, puedes confrontar, pero ya no es sistemáticamente alguien al que descalificas, como ocurría en las primeras etapas del movimiento vecinal, donde tenías enfrente ayuntamientos, y además totalmente en declive, o sea, ayuntamientos tremendos, sabían que iban a desaparecer. Las últimas elecciones democráticas que se produjeron en España fueron las municipales, y entonces teníamos un congreso democrático, pero entonces estos ayuntamientos del posfranquismo pues se dejaban llevar, es decir, fueron deteriorando incluso más, no voluntariamente, sino simplemente por no tomar decisiones importantes, pues se fue deteriorando muchísimo, ¿no? Entonces, esa primera etapa pues hace que el movimiento vecinal sea muy reivindicativo, incluso que cuando se generan las primeras elecciones, pues alguien empieza a dudar de la necesidad del movimiento vecinal, ¿no? Porque claro, los ayuntamientos democráticos ya están ahí, los partidos, todos los partidos, y por tanto pueden representar la voluntad popular mejor que nadie. Entonces, ¿cuál es el papel del movimiento vecinal? Bueno, pues esa fue la primera crisis, digamos, que tuvo el movimiento vecinal, que encima aportó muchos dirigentes a las candidaturas de los distintos partidos, ¿no? Con lo cual hubo un vaciado en los dirigentes del movimiento vecinal, un no saber si habría que confrontar, si había que apoyar, si había una situación muy compleja, ¿no? Y también por parte de las instituciones, en cierta manera, pues no es que se despreciara, sino era como si el movimiento vecinal había dejado de cumplir ya su función, ¿no? Claro, ¿qué ha ocurrido? Pues en la primera etapa, cuando empezaron los planes generales de ordenación urbana, pues inmediatamente los ayuntamientos empezaron a buscar interlocutores, ¿no? ¿Dónde estaban esos interlocutores en esta primera fase de la democracia? Pues no había. Y volvieron otra vez a ser las asociaciones vecinales los que planteaban recursos, planteaban propuestas en el plan general, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, después de esa etapa, pues volvió otra vez a cuestionarse la presencia de los movimientos vecinales, ¿no? Muchas veces los dirigentes de los ayuntamientos, pues pensaban que estábamos cuestionando su legitimidad, por ejemplo, ¿no? Y ya no se trataba ya de eso, ¿no? Estábamos en otra fase, estábamos en la fase de considerar que la participación ciudadana es algo positivo, que la sociedad civil organizada consolida un sistema democrático y hace un sistema más vivo, y estamos ya en otra fase, ¿de acuerdo? Esto hace también que el movimiento vecinal no pueda ir siempre con la pancarta por delante, tendrá que llevar la pancarta, pero tendrá que tener alternativas, lo cual quiere decir que además de ese reconocimiento se necesita que nos ayuden en una formación mayor, que tengamos recursos suficientes para poder tener una opinión independiente sobre los asuntos. Y esto es en la fase en la que nos encontramos, ¿no? Este es el giro que el movimiento vecinal está produciendo desde hace tiempo, pero que yo creo que se está acentuando ahora, ¿no? Juan Antonio, aunque lo has explicado muy bien, pero para ser didáctico, para la gente que nos está viendo, ¿qué implica para el ciudadano de a pie el poder estar presente y el poder llevar a cabo todo esto? Yo lo resumo en una idea. Los barrios que tienen una asociación vecinal fuerte son mejores barrios que los que no la tienen. Esa es la realidad. Porque una asociación vecinal va a permitir que ese jardín que lleva mucho tiempo sin hacerse, se pueda hacer. Que ese solar que está ahí quieto durante tantos años pueda ser un aparcamiento en un momento dado. Que el centro de salud pueda funcionar mejor.
que los centros escolares estén en mejores condiciones, etcétera, etcétera. Cuando hay una asociación vecinal importante, potente, con ¿no? influencia y demás, todo esto se mejora. Y luego se necesita un interlocutor frente al ayuntamiento. Y el ayuntamiento necesita también interlocutores. Digo el ayuntamiento, sí, ayuntamientos, sí. comunidades autónomas, claro, y demás, claro. ¿no? Y el concepto de calidad de vida de un barrio ya no es el que era al principio del nacimiento de las asociaciones vecinales, donde nuestro problema era el alcantarillado, la iluminación, yo qué sé, la basura, muchas cosas, ¿no? Y ahora es otra cosa. Ahora la calidad de vida se mide por otras historias. Se mide por la cantidad de zonas verdes, se mide por la calidad de los colegios e institutos, se mide por la calidad de la atención a mayores, el problema de la vivienda, cómo está el problema de la vivienda en un barrio, etcétera, Claro. etcétera. Entonces, esto requiere formación, capacidad para discutir y para hacer propuestas. Y esta es la fase en la que yo creo que nos encontramos. Estamos en una fase donde el movimiento vecinal no va a olvidar nunca su pancarta y su reivindicación, pero necesitamos algo más. Necesitamos tener una actitud proactiva, una actitud de propuesta. Hace unos años el lema que estábamos empezando a manejar era de la protesta a la propuesta. Bueno, pues en esa línea seguimos trabajando, acentuándola. Por eso muchos de los actos que hacemos son de carácter formativo. Por ejemplo, en la última asamblea que hicimos en Elche, la Confederación Autonómica, el tema central fue la vivienda. ¿Qué pretendíamos? Pretendíamos que los dirigentes vecinales discutieran ese tema, porque luego vuelven a su barrio y el problema que hay en su barrio es que fulano de tal, su hijo, no tiene dónde alquilar una casa o comprar, y entonces esos son problemas reales, ¿no? Claro. Y en esa dinámica estamos. Bueno, pues yo creo que ha quedado bastante claro, camino ya hecho, ¿no? Todavía queda, como nos has comentado, trabajo por hacer, y ahora es esperar un poco, ¿no?, el resultado final, ¿no? Sí, ahora lo que pretendemos es que tanto ayuntamientos como comunidades autónomas, como el propio gobierno del Estado, pues a partir de esta resolución, que es una proposición no de ley, pero es una resolución donde, digamos, el arco parlamentario ha mostrado su opinión. Yo creo que esto tiene un valor de carácter social y político muy importante. Y yo creo que esto lo tenemos que trasladar a los ayuntamientos, trasladarlo a las comunidades autónomas, y a partir del respeto al movimiento vecinal, pues vamos a ver qué normativas se pueden facilitar, qué recursos pueden tener el movimiento vecinal en general. Hay que tener en cuenta que en la Comunidad Valenciana hay del orden de unas 300 asociaciones vecinales. Hay 10 o 12 federaciones y está nuestra confederación, ¿no?, que recoge todo eso, ¿no? Entonces estamos en consejos, comisión de juego, consejos de salud de zona básica, consejos de salud de departamentos, consejo de salud de la Comunidad Valenciana, etcétera, etcétera. Estamos en bastantes consejos y para estar ahí no es suficiente estar. Tenemos que saber qué decir, claro, y tenemos que tener capacidad para leer documentos, para interpretarlos, para hacer propuestas, ¿no? Esta es en la fase que yo creo que estamos, ¿no? Y yo creo que lo vamos a conseguir, pero claro, las instituciones tienen que considerar que no somos enemigos de nadie, sino que somos un cauce de participación ciudadana, plural, porque en nuestros barrios, no sé, hay gente que piensa que es toda de izquierdas o toda de derechas. Eso no es así. Ningún barrio en la ciudad de Valencia ni en ningún sitio es monolítico. Hay barrios donde incluso según las elecciones cambian por lo tanto hay que ser respetuoso con esas corrientes que hay en el... Pero claro, ¿qué ocurre? Que cuando nosotros planteamos algo, normalmente es algo que suele asumir el barrio en su conjunto. Por ejemplo, cuando se plantea la construcción de un jardín, que es el ejemplo típico que hacemos, pues podemos debatir si el jardín tiene 7 árboles o 4, pero hay unanimidad en que hace falta un jardín en el barrio, ¿no? Y así muchos aspectos. Pues Juan Antonio Caballero, presidente de Cabeco, ha sido un placer que nos haya acompañado aquí en este plató de Levante Televisión, en Levante en Directo, y por habernos ilustrado un poquito más esta noticia. Muy bien, pues muchas gracias a vosotros. Un placer, hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias.